Bueno, ya regresamos y le damos la bienvenida al doctor Luis Ricardo Castrejón, que es nuestro co-conductor en esta tarde. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí ya llegando tarde, pero ya. Por favor. Bueno, y seguimos con este tema muy interesante. ¿Y cómo es que se presenta este tipo de virus? Bien, el poliovirus se adquiere a través de contaminación de alimentos, o sea, de las heces fecales. Y generalmente empieza el cuadro como si fuera un cuadro diarreico o un cuadro gripal. Entra por la vía respiratoria o la vía digestiva. Y va a tener un periodo de malestar general, fiebre, vómito, a veces diarrea o cuadro gripal, y se manifiesta aproximadamente en 5 o 4 días. La mayoría de los casos son asintomáticos, pasa desapercibido, la gente muchas veces ni se da cuenta que tuvo polio o no, porque lo toma como un cuadro diarreico o un cuadro gripal común. Pero esos son los casos leves, ¿no? Asintomáticos. Pero hay otros casos donde sí va a haber una gran afección, no solamente a nivel sintomático, sino va a afectar ya lo que es el cerebro y la médula espinal, específicamente las motoneuronas. Y entonces el paciente va a tener fiebre, rigidez en la nuca, puede tener crisis convulsiva, cefalea y malestar general. Y poco a poco se va instalando la parálisis. Esta parálisis en los miembros que pudieran estar afectados, ya sea una pierna o un brazo, puede durar unas horas y después remitir. Por eso se le llama una parálisis no paralítica, transitoria, exactamente. Conforme pasa el tiempo, después de 72 horas, se presenta ya entonces la parálisis como tal. Pero son pacientes que tienen que estar de alguna manera en terapia intensiva porque empiezan a tener problemas respiratorios, problemas para deglutir sus alimentos, problemas de rigidez en la nuca, como si fuera un opistótonos, pero sin llegar a tanto, o sea, rigidez en la nuca y en los músculos de la región dorsolumbar, hasta que finalmente se instaura ya la parálisis en los músculos de la extremidad, ya sea superior o inferior. Y yo creo que lo más impactante de esto es que se habla que en aquel entonces de 200 o 300 personas que tenían estas fases abortivas, que nada más les daba como una gripita o como una diarreíta común, era porque tenían el virus. Y nada más una sola persona de esas 200 o 300 padecía la polio paralítica, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, afortunadamente, nada más uno de esos casos te llegaba a hacer parálisis de miembros superior e inferior, y los demás eran abortivos, o sea, la gente ni se daba cuenta. Pero todos ellos eran potenciales para infectar a más definitivamente, gente, porque se transmite y existe un periodo de incubación de 4 o 5 días en los primeros brotes, en los primeros días de la enfermedad. Y eso hacía que, se diseminara, porque en aquel entonces no había medidas de higiene. La gente estornudaba o tosía y las gotitas de flu salían y la otra persona lo inhalaba. O había muy poca precaución por lavarse las manos, por el aseo después de ir al baño, en fin. Entonces fácilmente se transmitía. O sea, era una infección como antes la conocíamos, como de ano, mano, boca, ¿no? Sí, así es. La gente iba al baño, no se lavaban las manos, por eso se insistía mucho en lavarse las manos. No se lavaban las manos, seguían preparando los alimentos y era un contagiadero ahí de personas. Por eso era tan difícil el erradicar esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y a esa fase del padecimiento, cuando presentaba un cuadro gripal o cuadro diarreico y no daba parálisis, no llegaba a tanto, se le conoce como una fase subclínica. Después, si en los casos graves donde se presentaba ya sea una lesión a nivel cerebro o de la médula espinal, ya podríamos tener 2 tipos de casos, una no paralítica y otra paralítica. La no paralítica es, por ejemplo, de repente empezaba a perder fuerza en ciertos músculos, pero se recuperaba el paciente a través de meses o años. Y así tenemos pacientes que dicen, es que mi mamá dice que yo tuve secuelas de polio. Y en realidad vemos al paciente y tiene una leve o mínima afectación. Y todavía le decimos, no, a lo mejor tuvo otra cosa, porque usted está re bien, porque estamos acostumbrados a ver las polios
donde no queda ningún músculo activo, ¿no? Exactamente, y aparte otra característica que nos da esta pérdida de movimiento es la atrofia muscular. Y entonces un paciente con polio vamos a encontrar que su extremidad está atrofiada, mucho más delgada que el lado sano. ¿Por qué? Pues por lo mismo, que las motoneuronas no mandan la señal correctamente a nivel del músculo y por lo tanto no se puede mover en forma adecuada, idónea. Uh-huh. Y ya cuando viene la fase paralítica, creo que también hay un número de pacientes que se morían, ¿no? Era tan fuerte la infección que morían. Sí, porque esta enfermedad causada por el poliovirus puede afectar también el bulbo. Y entonces en el bulbo tenemos el centro respiratorio. Y cuando el virus abarcaba todas estas zonas, el paciente en la mayoría de las ocasiones sobrevivía muy poco tiempo, la mayoría fallecía, pero por la dificultad para respirar, por la misma invasión del virus sobre el sistema respiratorio. Uh-huh. Y bueno, tenemos que actualmente, bueno, ya se ha erradicado y por eso ya no se conoce tanto sobre esta infección. Uh-huh. No, ya no se conoce tanto. De hecho, nuestras nuevas generaciones nos preguntan, polio, ¿qué es eso, no? ¿En qué consiste o qué pasó? Bueno, eso predominó, como les dije en un principio, en los años 50, 60 todavía. Ahorita ya es menos. Y fíjate que hay reportes, tengo un reporte muy fresquecito, en donde dice que Nigeria, porque eran 3 países los que todavía tenían polio, que son los que están combatiendo y los más difíciles para llegar y convencer a las personas que dejen vacunar a sus hijos, que era Afganistán, Pakistán y Nigeria. Uh-huh. En Nigeria ya han cumplido el año de que no se ha presentado un solo caso. Qué bueno, un solo caso. Bueno. Y entonces cuando cumplen un año de no presentar un solo caso, bueno, ya cantan victoria, porque nada más son 2 años más de refuerzo que no se presente ningún caso y ya lo pueden nombrar como libre de la polio. Uh-huh. Pero Afganistán y Pakistán todavía tienen un poquito de problema para esto, pero parece los vacunadores han mencionado que ya los dejaron entrar en lugares a donde estaban vetados para entrar. Y esto por las guerras y todo eso que allá tienen muy prohibido que la gente entre en lugares a donde son prácticamente de ellos. O también tienen la idea de que otros países quieren venir a acabar con ellos y la única forma es dándole las vacunas a los niños para morir, para que se mueran, para esterilizarlos y tantas cosas que nombran, ¿no? Por eso ha sido tan difícil, pero ha sido una labor de sensibilización tan fuerte, en donde ya han permitido, y muchos por cosas políticas y todo han permitido que entren a estos lugares a las vacunas, y creo que ya nada más hay pocos casos los que se han reportado en Afganistán y Pakistán, pero ya son 2 últimos países. Pero hay que seguir reforzando con las vacunas. Incluso para viajeros que van a Medio Oriente, el año pasado nos tocó que se emitiera alerta para viajar, si hacías como puertos en Europa que iban sobre todo a Medio Oriente, habían rebrotes de sarampión y rebrote de polio, ¿no? Entonces era como muy importante que los niños de determinada edad cumplieran con el esquema de vacunación de manera importante. Pero bueno, sin embargo, por ejemplo, a mí en el instituto ya no me tocó, ¿no? O sea, hay una clínica ya en el instituto de síndrome post-polio. Yo la verdad es que nunca vi un paciente con síndrome post-polio tal cual, o sea, así como diagnóstico. Solamente he visto a 2 personas con sospecha diagnóstica de síndrome post-polio. Pero la verdad es que, por ejemplo, incluso el director del hospital, el doctor Luis Guillermo Ibarra, es fascinado, adorador del polio, ¿no? Porque es que cuando te tocó vivirlo, claro, yo creo, a mí me fascina el fascinante, tema. ¿no? Y apasionante la patología, ¿no? Uh-huh. Y digo, desgraciadamente, pues devastadora desde el punto de vista funcional para los pacientes, ¿no? Sí. Hablan de los pabellones en el infantil de México llenos de niños con polio, ¿no? Sí. Y bueno, ahora es común ver al adulto con ciertas condiciones de secuelas del polio como tal, ¿no? Que bueno, eso creo que más adelante lo vamos a tocar. No sé, más adelante, ahorita.
A ver, doctora, platícanos qué es el síndrome de postpolio. Bien, el síndrome postpolio. Bueno, quedamos que esta enfermedad es paralítica y afecta ya sea un brazo, una pierna o las dos piernas, extremidades. Existe un periodo de latencia donde aparentemente la enfermedad ya se mantuvo estable y ese periodo viene durando de 15 a 20, a veces hasta 30 años, dependiendo la etapa en la que inició el paciente con el padecimiento. Es decir, si un paciente empezó a los 2, 3 años, va a pasar como 15 o 20 o 25 años para que se presente el síndrome postpolio. Es un síndrome que está todavía en estudio. Existe mucha controversia si eso no es, pero ahorita les voy a mencionar algunos criterios que existen. Ahorita sacamos deducciones y eso. Sí. Tenemos los antecedentes históricos. En 1875, Raymond encuentra a 3 individuos que tenían polio, que habían tenido polio y que después de cierto tiempo aparecía más atrofia muscular, más debilidad muscular progresiva en las extremidades y se quedó con esa inquietud, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Jean-Martin Charcot encuentra que existe una sensibilidad neuronal para desarrollar enfermedades musculares. Entonces, Charcot empieza a analizar ese tipo de pacientes y piensa, si este paciente tuvo polio y la lesión fue a nivel de las motoneuronas, probablemente estas motoneuronas queden con una sensibilidad para desarrollar enfermedades musculares posteriores. También encontró él debilidad muscular a consecuencia, él explicaba que podría ser una debilidad muscular a consecuencia del sobreuso de unos músculos. Y entonces, ahí todavía estaba en boga si será una cosa o no será. En 1973 se publicó una descripción de un caso donde mencionaron un paciente que había tenido polio y que empezaba a presentar otros datos también importantes. Cuando este caso se publicó, empezaron a aparecer más casos muy parecidos de gente que había tenido polio y que también estaban presentando nuevos síntomas. Entonces fue en 1980 cuando se dio un consenso de estas características en estos pacientes y se le puso el síndrome postpolio. Bueno, pues vamos a tener que ir a nuestro siguiente corte. Tenemos un teléfono en cabina, el 246-1202, sus recaditos escritos al 2222-657854. Bueno, y aquí de una persona que nos está escuchando, que no me puso su nombre, pero dice que es un tema muy interesante y que realmente no sabían mucho de esto, ¿no? Y bueno, tenemos una página de Facebook. Medicina de Rehabilitación Puebla. Ahí esperamos todos sus comentarios. El doctor ya está muy listo aquí para contestar sus comentarios. Regresamos.